Así es, querida familia, y qué bueno que continúan con nosotros aquí en Palabras que Edifican, especialmente en un momento tan importante como es en el que nos seguimos alimentando de la bendita palabra de Dios. Te invitamos a que vayas al Evangelio de San Juan en el capítulo 10. A partir del versículo 1 nos dice así la bendita palabra de Dios. Les aseguro que quien no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es un ladrón y un salteador. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste, el guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él las llama por su propio nombre y las hace salir fuera del aprisco. Cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas siguen sus pasos, pues lo reconocen por la voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que yo soy la puerta del aprisco. Todos los que se presentaron antes de mí eran ladrones y salteadores. Por eso, las ovejas no les hicieron ningún caso. Yo soy la puerta verdadera. Todo el que entre en el aprisco por esta puerta estará a salvo. Entrará y saldrá libremente y siempre encontrará su pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, que no es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, dejando que el lobo haga estragos en unas y ahuyente las otras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuando escuchamos que Jesús habla de las ovejas, es obvio que nos remontamos al tiempo de Jesús, y en aquel entonces era una labor muy cotidiana que un pastor estuviera dirigiendo a las ovejas a comer el pasto. Nuevamente aquí entendemos que Dios siempre quiere entrar en relación al entendimiento nuestro. Y aquí podemos ver primeramente a Jesús que habla del redil, donde se encuentran las ovejas. En estos últimos días he estado leyendo un libro que habla de cómo se desarrolla una relación con estos animalitos inocentes, las ovejas. Y claro, hay un proceso que lleva a un pastor tener ese acercamiento a la oveja para que la oveja le responda al pastor. Esto nos indica, Jesús se presenta aquí como en dos formas. Primeramente, el buen pastor. Él se presenta como el buen pastor, pero se presenta también como la puerta. Y aquí, queridos amigos, ¿cómo podemos no entender esta parte que nos la presenta el Señor en la forma accesible? Nosotros somos las ovejas. Él es el buen pastor. Pero Él dice que hay ladrones. ¿Y los ladrones qué desean? Robarse las ovejas. Son los salteadores. Y aquí podemos ver los enemigos del buen pastor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos ladrones de hoy en día? Bueno, pudiéramos nombrar muchísimos, pero si lo hacemos de una forma generalizada, y yo le pregunto a usted, ¿qué son aquellas cosas que usted siente que le han robado? Le puede robar el mundo, le puede robar muchas cosas. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo lo material. Es un mundo sin Dios. Y cuando muchas personas se
se envuelven tanto en las cosas temporales y materiales, el mundo se convierte en un ladrón. Porque el mundo solamente busca un beneficio para sí mismo. Hoy, queridos amigos, hay muchos ladrones también que tienen que ver con aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Y tenemos que analizar qué ladrón se ha metido, qué ladrón ha entrado en mi vida y yo como oveja me he dejado seducir. También podemos hablar de el denominador ladrón Satanás, el enemigo de Dios, que su mayor deseo es que todas las ovejas se pierdan. Él quiere ganar esas ovejas que el Señor ama y ha dado su vida por ellas. Pero, como en todas las cosas, hay otros con otros intereses y el enemigo es uno de ellos. Y yo creo que aquí es importante, el Santo Padre ha dicho en muchas ocasiones frases que nos hacen estar conscientes de que sí existe Satanás. Él ha dicho, con Satanás no se negocia. Con esto está diciendo el Santo Padre que existe, y dos, que si nosotros nos dejamos llevar por los placeres y las cosas que Él nos ofrece, podemos caer en su trampa. Yo podría decir que aquellos que de alguna forma en algún momento de nuestra vida hemos caído en un vicio, en una adicción, es una trampa del enemigo. Una trampa del enemigo con el mundo. Como que se hacen aliados el mundo y Satanás, y cuidado, es peligroso. Hay muchos ladrones. Pero hoy queremos decir que Jesús es el buen pastor. Jesús, lo contrario, Él quiere proteger a sus ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Esas imágenes maravillosas que existen donde Jesús camina con las ovejas. ¿Y qué es lo que dice aquí la Escritura? Que el pastor va adelante. Él va dirigiendo a las ovejas. Hoy yo quisiera decir, queridos amigos, qué maravilloso decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo no quiero que alguien venga y me lleve a lugares de oscuridad. Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi pastor. ¿No sería una de las peticiones que todo el mundo en este tiempo debería de hacer? Cuando necesitamos la dirección de un pastor, cuando necesitamos que un pastor nos calme como hace un pastor de ovejas. Si una oveja está asustada, el pastor tiene la forma de calmar, porque la oveja tiene confianza en su pastor cuando ha desarrollado una relación. Inclusive aquí dice que las ovejas conocen su voz. Las ovejas conocen su voz. ¿Usted y yo conocemos la voz del pastor? ¿Sabemos cuándo Dios está hablando a nuestro corazón? Es interesante estas palabras que dice Jesús, que el pastor escucha, que las ovejas escuchan la voz del pastor. Y además dice aquí que el pastor las llama por su nombre. Hay una anécdota muy linda que en algunas otras ocasiones he mencionado y aquí aplica perfectamente. Cuenta la historia de un incendio en unos apartamentos, una historia verídica, donde los que estaban dentro de los apartamentos salieron, como se suele hacer, a las ventanas, al balcón. Bueno, resulta que había un niño de 8 años que estaba solo en ese apartamento. Y entonces el niño sale, pero el humo no le permitía ver. Estaba como en el segundo piso. Y entonces le llegaron los bomberos y los bomberos pusieron un lugar donde el niño podía caer. Y entonces empezaron a decirle, salta, todo está bien, tírate.
Y el niño no se animaba. Escuchaba las voces de los bomberos, pero no podía ver. No estaba seguro si iba a morir, si creerles o no. Y seguían desesperados los bomberos porque se acercaban más las llamas a este niño. En eso viene un hombre corriendo en medio de la gente y era el padre de este niño. Y no recuerdo el nombre, pero vamos a ponerle Marcos. Entonces llega el padre y le dice: Marcos, hijo, tírate, lánzate, todo va a estar bien. Cuando el niño escuchó la voz del padre, en medio del humo que no podía ver, el niño, al escuchar la voz del padre, se lanzó y ciertamente cayó seguro y se salvó. Cuando nosotros logramos escuchar la voz del pastor, estaremos a salvo. Lo contrario de no escuchar la voz del pastor, ¿qué sucede? Podemos morir, que es lo más probable, porque no creemos en otras cosas, especialmente no creemos en la voz del pastor, que en este caso nos invita. Pero Él te llama por tu nombre. Así como este niño escuchó su nombre, Dios te llama por tu nombre. De hecho, Jesús en una de las ocasiones les dice a los discípulos: alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo lo he dicho muchas veces cuando he estado con miles de personas dando algún tema. Digo, yo miro rostros y miro multitudes, pero yo no soy Dios. Dios los conoce individualmente a cada uno de ustedes. Dios no mira multitudes solamente, mira individualmente a cada uno de nosotros y te llama por tu nombre. Hoy quisiera decirte, querido amigo, amiga, en medio de la incertidumbre que vive el mundo, que vives en tu vida, ¿no sería tan oportuno, si no lo has hecho, que escuches la voz del pastor y que te dice: aquí estoy, sígueme, estarás segura, yo te protegeré, yo te guiaré? Y podremos decir lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice también aquí la Escritura que el pastor abre la puerta. Él es la puerta, pero también abre la puerta para que salgan las ovejas a comer, a saciarse. Este pastor, el que nos llama por nuestro nombre, quiere saciar nuestra hambre, quiere saciar nuestra sed. Por eso el Salmo 23 dice: me lleva a prados verdes, me lleva a fuentes. Este pastor se interesa en que tú estés con salud, porque eres su oveja. Y al verdadero pastor le interesa la seguridad de sus ovejas. Por eso camina al frente y ellas lo siguen. Y lo siguen porque conocen su voz. Qué momento tan más importante en la vida de cada ser humano. Nosotros como católicos, cristianos, debe haber un antes y un después en cada uno de nosotros. Lo seguiré diciendo. El Papa este domingo pasado decía en su homilía que el núcleo de la vida cristiana es el encuentro. Ese encuentro significa un antes y un después. A Nicodemo Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Un antes y un después, un comienzo a una nueva vida. Esto el Señor nos llama a experimentar en estos momentos de crisis, de dificultad, y saber que en su palabra,
está Jesús hablándonos. Aquí Jesús dice, yo soy el buen pastor. El Señor hoy te invita a ti, me invita a mí a caminar siguiéndolo a Él. Y eso lo podemos hacer y está a nuestro alcance ya hoy. Y puede iniciar un nuevo camino en tu vida hoy. Él camina frente y tú lo sigues. ¿Y cómo lo voy a seguir y cómo voy a conocer su voz? Desde el momento que tú comienzas a buscarlo a través de la oración, que tú lo buscas a través de su palabra, leyendo la palabra. Quizás nunca has rezado el Santo Rosario, que es maravillosamente una forma en que nuestra Madre intercede por nosotros y le pedimos su intercesión. Vivir los sacramentos, sí, ahorita no podemos recibir los sacramentos como antes, pero ya pronto. Y en algunos lugares, gracias a Dios, ya regresaron. Pero recibir el cuerpo de Cristo, recibir el sacramento de la reconciliación. Estas son formas en que empezamos a conocer al pastor. Él ya nos conoce. Pero nuestro problema es de que aún nosotros no lo conocemos a Él. Aún no escuchamos su voz. Escuchamos miles de voces, especialmente hoy. Todos los noticieros queremos saber y a veces terminamos la noche exhaustos, cansados, agobiados, preocupados, alterados, porque escuchamos miles de voces. Hoy el Señor quiere que escuches su voz. Su voz te transmite paz. Su voz te transmite esperanza. Su voz te transmite amor. Eso es lo que Él quiere. Pero hay muchas voces extrañas que el deseo muchas veces no es el interés de la oveja, no es el interés tuyo, sino que el interés es otro. No escuches esas voces extrañas que quieren robarte la paz. Hoy, de hecho, muchos también en la ciencia médica dicen, cuidado con lo que escuchan, porque su corazón se altera, su presión sube, la alta presión y muchas otras cosas, porque dejamos que todas esas malas noticias, algunas son importantes de información, pero hay tantas otras noticias que no son buenas para nosotros. Estamos escuchando voces extrañas. Hoy, escucha y continúa escuchando la voz del buen pastor. En la Escritura acabamos de escuchar que cuando Jesús estaba hablando de estas cosas, no le pudieron entender. Ese es un punto triste, pero también hay que traerlo a colación. Acabamos de escuchar que Jesús les hablaba en esta forma para que entendieran. Y aquí hay algo muy importante. Jesús está hablando que Él es el pastor y que Él ha venido para salvar las ovejas. Que a través de Él encontrará la oveja su salvación. Somos nosotros. Aquí Jesús dice, yo soy la puerta. Ellos no pudieron entender, pero muchas veces nosotros también no podemos entender, como los discípulos de Emaús que no entendían que era Jesús. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. No logramos entender a Dios. Cuestionamos más a Dios que querer entenderlo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios manda esto? Y bueno, pero nos cuesta entenderlo. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. Ahora Él se proclama como la puerta. La puerta Él se proclamó como la luz del mundo, como el pan de vida, el agua de vida. Él se proclama también como la puerta que abre para que salgan las ovejas a alimentarse, a saciar su sed, y cuando cierra la puerta, cuando entran para cuidarlas y protegerlas.
Ese es el buen pastor. Dice Jesús aquí, quien entra a través del pastor se salvará. Y por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14 de San Juan. Vamos a relacionar esta parte. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Si tú entras a través de mí, si yo te abro la puerta y tú entras, te salvarás. Jesús en una ocasión también le dijo a los discípulos que le hacían preguntas, en este caso a Santo Tomás, cuando les dice, voy a prepararles un lugar. Y Tomás, nuestro querido apóstol Tomás, le dice, dinos cómo llegar allá, muéstranos el camino. Y Jesús responde maravillosamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús ya estaba hablando de su muerte en la cruz, que iba a redimirnos con su sangre y que a través de él, como el buen pastor, íbamos a tener acceso al reino de los cielos, a la vida eterna, a la salvación. Finalmente, queridos amigos, está en nosotros poder entrar. Y también, como una oveja, Él se interesará en saciar nuestra sed, nuestra hambre, porque al final, dice Jesús, el ladrón, y aquí está hablando también de esos ladrones, y en este caso vamos a aplicar esto a Satanás. El ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y esta vida la tengan en abundancia. Nos ofrece la vida abundante. Esa es la vida que el mundo necesita, es la vida que el mundo, cuando hablo del mundo, en su gran mayoría de las personas del mundo no han conocido. Esta es nuestra tarea de ESNE, que conozcamos al buen pastor, para que descubramos que en Él hay vida eterna y hay vida abundante. Finalmente Él dice que Él es el buen pastor. Hoy vamos a concluir esta reflexión, mis queridos amigos, con una respuesta personal cada uno de nosotros. Queremos seguir la voz de este pastor. Queremos seguir al pastor de pastores, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. ¿Queremos seguirlo o queremos ser ovejas que van siguiendo extraños y que finalmente terminaremos en la muerte eterna? ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? Hay que tomar una decisión. Hoy Jesús habla a tu corazón y te habla por tu nombre. Quiere que lo sigas. Así como este padre le llamó a su hijo en medio de ese incendio, en medio de ese humo que no le permitía a este niño darse cuenta si podía saltar y salvarse, pero cuando escuchó la voz de su padre, se lanzó. Yo te invito a que hoy escuches la voz del Señor y te lances y tengas un encuentro con Él. El Papa hoy dijo claramente en este fin de semana, otra vez, valga la redundancia de decir, el Papa hizo un énfasis especial en la cultura del encuentro, que es que esto es más que ser cristiano o nomás saber la doctrina, no solamente es comportarse bien, se trata, dijo él, de un encuentro. El encuentro tiene que ver con entregarle tu vida a Jesús y decirle, te acepto como el buen pastor de mi vida, porque bajo tu dirección estaré a salvo. Hoy puedes decírselo, ahí donde estás. Él te llama, como este padre le dijo, Marquitos, Marcos, y el niño identificó la voz de su padre y se lanzó. Lánzate en los brazos de un padre que te perdona, que te ama y que desea tú y mí
salvación, que desea tu paz, tu tranquilidad, que tengas la esperanza que muchos no tienen. Te lo ofrece hoy, se lo ofrece a todos, pero muchos no entienden, no quieren. Tú recibe esta gracia del Señor. Lánzate a los brazos del buen pastor y podrás decir entonces con seguridad: el Señor es mi pastor y nada me faltará.